En la clase pasada estábamos diseñando una viga simplemente apoyada con unas cargas muertas y vivas, unos recubrimientos y habíamos inicialmente calculamos la carga mayorada y el momento último, que eran estos 360 kN por metro. Este era el momento último de diseño. Entonces lo que hicimos fue sacar una cuantía de diseño y verificamos nuestras cuantías, nuestros límites. Calculamos una cuantía mínima y una cuantía máxima. ¿Qué pudimos verificar? Que la cuantía de diseño era superior a la cuantía máxima y que la única opción viable era hacer un cambio en las dimensiones de la viga, pero muchas veces no nos permitían hacer esos cambios tan fácilmente. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos diseñar una viga con un refuerzo en la zona de compresiones, que lo que va a hacer es aumentarnos el par resistente de nuestra sección. Entonces determinamos que vamos a tener dos sistemas eh, de resistencia de las flexiones. El primero, que va a ser el correspondiente a lo que denominamos como el momento nominal 1, que hacía referencia a la parte de las zonas de compresión, a la zona de compresión con las barras de refuerzo. Ese era mi momento nominal 1, con las barras de refuerzo del par concreto a cero, atención. Y a esto le íbamos a sumar un momento resistente compuesto por, agregábamos unas barritas de compresión en la zona superior y para mantener en equilibrio la sección teníamos que colocar la misma cantidad de barras en la zona inferior, y esto es lo que llamábamos MN2. Y la resistencia de estas dos iba a ser el momento nominal resistente de mi sección de concreto. Entonces, ¿qué hicimos? Determinamos cuál era el momento nominal 2 que teníamos que satisfacer. Entonces dijimos, el momento nominal 1, ¿qué característica va a tener? Su cuantía va a ser la cuantía máxima de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, teniendo con base en lo que acabamos de ver, el momento nominal 1 para mi sección transversal de concreto a acero era simplemente reemplazar los límites de cuantía en nuestra ecuación de resistencia a la flexión, y con eso determinábamos cuál era la porción del momento que iba a resistir ese primer sistema MN1. En este caso eran 251. Sabiendo eso, podíamos determinar cuál era mi momento que iba a ser asignado a nuestras barras de del momento nominal 2, ¿sí? Nuestras barras resistentes del momento nominal 2, que terminó siendo 109.6 kN. Eso fue lo primero, el cuarto paso. El quinto paso que hicimos, determinamos las armaduras. Entonces, para determinar la armadura inferior, íbamos a calcular cuál era la armadura necesaria del MN1 y del MN2, y las íbamos a sumar, y esa va a ser nuestra armadura en la parte inferior de nuestra viga. Entonces, dijimos, la armadura a tracción en la parte inferior, toda la que va a estar a tracción, va a ser cuantía máxima por B por D. Esto hace referencia al momento nominal 1. ¿Listo? Y por este lado vamos a encontrar lo que correspondía al momento nominal 2. ¿Cómo obtuvimos esta expresión? Lo vimos aquí en este diagrama de la derecha, donde tenemos una fila de refuerzos a compresión y una fila de refuerzos a tracción. Aún identificamos las distancias D y D', y pudimos determinar que el par resistente va a ser la fuerza por la distancia entre las dos fuerzas, y que esta fuerza era simplemente el área de las barras por F sub Y. De ahí despejábamos A sub S, que es la expresión MN2 que tenemos acá. Bueno, entonces, reemplazando en nuestra expresión de cuantía, determinamos una un área de acero necesaria de
4.480 milímetros cuadrados. Para eso asignamos 4 barras número 8 y 4 barras número 9, que nos daban un área de 4.609 milímetros cuadrados. La distribución de las barras se hizo de la siguiente forma. Entonces, la primera fila del refuerzo se colocó a 0.06 metros de la cara inferior, ¿sí? Y la segunda fila se colocó a 6 centímetros de esa primera fila. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar nuestra profundidad estructural D. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer ahora para verificar que efectivamente el diseño cumple. Entonces, vamos a hacer lo mismo que vimos en los primeros ejemplos de la clase. Entonces vamos a decir que vamos a encontrar una distancia y-bar. Esta distancia y-bar. Entonces la ecuación para el y-barra es básicamente la sumatoria de las áreas de las filas por la distancia de las filas sobre la sumatoria de las áreas totales. Listo. Entonces vamos con la primera fila. En nuestra primera fila tenemos 4 barras. Número 9. Entonces, el área de la barra número 9, perdón, voy a abrir la norma. Entonces necesito... Entonces, la barra número 9 es la barra de 1,1 de pulgada y su área son 645. Entonces 4 por 645 multiplicado por la distancia de esa fila de barras a la cara inferior. Entonces en este caso sería, esto está en milímetros cuadrados, esto tiene que estar en milímetros, 60 milímetros, más 4 veces 4 barras de 1 pulgada, o sea 4 veces 510 milímetros al cuadrado, multiplicado por 120. Todo esto dividido entre la suma de las áreas, que sería 4 por 645 más 4 por 510. ¿Listo? Entonces eso me está dando más 4 por 510. Me está dando 87. 87 milímetros. Lo cual nos dice que mi altura D va a ser H menos SY barra. La altura de mi viga, si no estoy mal, eran 500 milímetros menos 87 milímetros y me da 413 milímetros. ¿Cuál fue la altura que habíamos supuesto inicialmente? Entonces, para nuestro cálculo del MN1, nosotros por aquí habíamos supuesto una altura estructural de 0.44, o sea, de 440. Entonces es menor, ¿sí? Entonces tenemos una altura estructural menor. El problema se va a dar cuando la altura D sea menor a la supuesta, hay que recalcular. Si la altura D es mayor a la supuesta, no hay que recalcular, ¿cierto? No habría necesidad de hacerlo. Entonces voy a hacer de nuevo el cálculo
de mi cuantía de diseño, ¿cierto? Teniendo en cuenta ahora este D. Voy a hacerlo por aquí arriba. Listo. Entonces, 360, sí, que era el momento último, va a ser igual a 0.9 por ρ por 240.000 por 1 menos 0.59 ρ por Fy sobre F'C. Multiplicado por B, que eran 0.3, multiplicado por D. Entonces esta vez D va a ser esta de acá. ¿Listo? Si ustedes calculan eso, despejan ρ, mi cuantía de diseño viene siendo 0.048253. ¿Sí les da lo mismo, muchachos? Sí, profe. O Listo. sea, me da 073, pero porque tomé 413,51. Tampoco vayan hasta allá en el exceso. Aquí nos importa por ahí milímetros. Ya décimas de milímetro no nos afecta. Bueno, listo. ¿Qué podemos decir de esta cuantía? Sigue siendo mayor a la cuantía máxima. ¿Sí? Entonces la viga sigue siendo un diseño a compresión. Si no fuera superior a la cuantía máxima, cambiamos del diseño a compresión a un diseño normal. Pero como es mayor a la máxima, es necesario hacer un diseño por compresión. Entonces lo primero que voy a determinar es cuánto vale phi mn1, que sería phi por la cuantía máxima por Fy por 1 menos 0.59 Fy sobre F'C por B por D al cuadrado, pero el nuevo D, o sea, 0.413 al cuadrado, ¿no? Si ustedes realizan esa operación, Mn1 me da a mí 221 kilonewton metro, lo cual nos deja con un phi Mn2 igual a 360, que era el momento último, menos ese 221, ¿no? Es decir, 139 kilonewton por metro. Ese es mi Mn2. ¿Qué hago con mi Mn2? Determino la armadura total atracción. ¿Cuánto es la armadura total atracción? De nuevo, ρ máxima por B por D, ¿cierto? Que es la que corresponde a Mn1, más phi por Mn2 sobre phi por Fy por D menos D'. ¿Qué tengo que considerar acá? Entonces, bueno, vamos a decir la cuantía máxima nos había dado la vez pasada 0.02382 multiplicado por B por D. ¿Listo? Más phi por Mn2 139 sobre 0.9 por Fy tiene que estar en kilopascales, o sea, 240.000 kilopascales. Y esto multiplicado por D, eh, bueno, aquí hay una cosa, kilonewton metro, metro cuadrado. Entonces D va a ser
0.413 menos D', 0.06. ¿Listo? Esta expresión de aquí de la izquierda me da en milímetros cuadrados. Entonces voy a escribir esta expresión de la izquierda en metros. Entonces sería para tener todo en metros cuadrados y evitarnos problemas de dimensiones. Sería 0.3 por 0.413. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto les da esa área, muchachos? Por favor, me colaboran con ese cálculo. Daría 4.774 milímetros cuadrados. Correcto. Listo. Ese es el área necesaria para la parte inferior de la viga. Entonces voy a asignar mi refuerzo. Voy a asignarlo de la siguiente forma. Entonces voy a poner 4 de 1 y 1 octavo. Cuatro número 1 y 1 octavo de pulgada. Voy a colocarles 4 de 1 pulgada. Y adicional voy a colocar una barrita de 5 octavos por acá. Listo, las distancias van a ser las mismas. 0.06, 0.06. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Verificar D. Voy a calcular D. Voy a calcular de nuevo entonces cuánto valdría mi Y barra. Mi Y barra sería la primera fila. Entonces 4 de 645 por 60 más 4 de 510 por 120 más una de 198 es la de 5 octavos, perdón. 5 octavos es 199. 199 por 120 sobre 4 por 645 más 4 por 510 más 1 por 199. Listo, chicos. Esto me está dando 412. Comparado con 413. Ok. Ya verifiqué mi altura estructural D. ¿Listo? Perdón, perdón. Listo. Entonces así ya definí cuál es mi armadura de tracción, que son todas esas barras. ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi armadura de compresión? Pues mi armadura de compresión vendría siendo esta parte derecha de esta expresión, ¿no? Esta es mi armadura de compresión.
¿sí? Voy a decir, la voy a llamar A sub S prima. Va a ser phi mn2 sobre phi fy por d menos d prima. Entonces, estos son 139 kilonewton sobre 0.9 por 240.000 por, bueno, d menos d prima que d son 0.413 menos 0.06. Mi área de refuerzo a compresión termina siendo 1830 milímetros cuadrados. Entonces, para suplir esa armadura compresión, voy a asignar entonces 3 de diámetro 1 pulgada y una de diámetro 7 octavos de pulgada. Y eso me da un área total de 1907 milímetros cuadrados. Y ese sería mi diseño. Entonces voy a colocar 3 de 1 pulgada y una de 7 octavos. Voy a dibujarla en verde con un cuadradito. ¿Sí? Entonces 3 número 1 pulgada más una de 7 octavos. Y ese sería mi diseño definitivo. ¿Hasta ahí todos claros? Listo. Finalmente, ¿qué me queda por hacer? Ya verifiqué primero que era una viga con presión, ya diseñé los refuerzos. Ahora tengo que verificar la cuantía definitiva. Entonces, esa cuantía tiene unos límites. ¿Listo? Entonces, si vamos a lo que estábamos viendo en la explicación del video de vigas a compresión. Un segundito, a ver si esto. Distribución. Compresión acá. ¿Listo? Teníamos que garantizar primero que la cuantía mínima, o sea, la cuantía ρ menos ρ' mínima, debería ser menor a este valor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a verificar ahorita. Entonces, vamos a verificar esa cuantía definitiva. Lo primero que vamos a determinar es ese término, ρ menos ρ'I. ¿A qué hace referencia ese ρ menos ρ'I? Es simplemente la cuantía de refuerzo que corresponde al caso Mn1. Es esta cantidad de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Entonces diría, eso podría yo calcularlo como el área de acero sobre el B por D de la sección transversal, pero el área de acero sería entonces el área de tracción menos el área que dispuse en la zona de compresiones sobre B por D. ¿Sí? El área de atracción total de mi último diseño son 4.808. El A sub S de la región de compresiones sería 1907. Dividido entre B por D. Y eso me va a dar un valor de 0.023414. ¿Cuál es el valor de la cuantía mínima que habíamos obtenido?
0.02382. Entonces este valor es menor a 0.02382, que era la cuantía máxima. Entonces está funcionando mi diseño según está funcionando en la zona de tracciones. ¿Listo? Ahora voy a calcular cuál es el valor ρ menos ρ' mínimo que me exige la norma para que se cumpla un diseño controlado por tensiones. Entonces decía que era 0.85 por F'C sobre F sub Y por beta 1 por el factor de 600 sobre 600 menos Fy. ¿Listo? Este Fy tiene que ir en megapascales. Multiplicado por D' sobre D. ¿Sí? Que es la fórmula que veíamos en nuestra presentación. Entonces, si ustedes reemplazan los valores, la expresión de la cuantía ρ menos ρ' mínima vendría siendo 0.01538. Listo. Si comparamos estas dos, vemos que nuestra cuantía de diseño, o sea, esta de acá, es mayor a la mínima y menor a la máxima. Entonces aquí ya nuestro diseño está ok. Aquí terminó nuestro diseño. Y eso sería todo el diseño de la viga compresión. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto, muchachos? Listo. Entonces, recapitulando, para cerrar el tema del diseño por cuantía, por refuerzo a compresión. Obtenemos cargas últimas y mayoradas de la sección, verificamos su cuantía de diseño normal y miramos si es mayor a la mínima y menor a la máxima. Si está entre estos dos rangos es un diseño por flexión tradicional, pero en dado caso de que la cuantía sea mayor a la máxima, tenemos que entrar o a cambiar la sección o hacer un diseño especial. Esta vez escogimos un diseño de fuerzas de barras a compresión. ¿Listo? Entonces, al hacer el diseño de las barras a compresión, tenemos que calcular dos expresiones resistentes. Mn1, que corresponde al par entre el concreto a compresión y el acero a tracción, y un Mn2, que es un par compuesto por las barras a compresión con sus correspondientes barras a tracción adicionales para generar el momento de equilibrio. Entonces calculamos Mn1 con la cuantía máxima de la sección y calculamos cuánto debería valer el momento de nuestro sistema de barra a compresión. Con eso podemos determinar la armadura de tracción de nuestra viga, a la cual vamos a verificarle la altura estructural D. Si la altura estructural D nos da cercana, aprobamos el diseño, si no tenemos que recalcular. Volvemos y recalculamos, calculamos de nuevo la cuantía, verificamos que sea mayor a la máxima, es decir, que sigamos en un diseño a compresión, calculamos Mn1, calculamos Mn2 y una cuantía del acero inferior, ¿sí? Que es la cuantía por Mn1 y la cuantía por Mn2. Y de ahí asignamos el refuerzo, verificamos D de nuevo hasta cuando converja. Aquí ya nos converge en la segunda iteración. Luego de esto diseñamos las barras de refuerzo a compresión, que es simplemente esta expresión que está aquí en la nube verde. Listo. Y con eso determinamos la cuantía superior de nuestra viga. Ahora, ¿qué toca hacer? Verificar los límites de la diferencia de cuantías entre tracción y compresión. Entonces evaluamos cuánto vale la cuantía colocada, esta es la cuantía real colocada, ¿listo? En la sección transversal, ρ menos ρ'P. Entonces determinamos un valor de 0.023414. Recordemos que A sub S es toda el área de refuerzo inferior. Entonces, todo esto
es lo que nosotros llamamos A sub S. Y las superiores es lo que nosotros llamamos A sub S'. Entonces determinamos la cuantía, verificamos uno que sea menor a la máxima, ¿sí? Dos, verificamos que sea mayor a la mínima. Entonces la mínima se calcula con esta expresión que es diferente a la de las vigas simplemente reforzadas. Si esto llegase a cumplir, el diseño está ok. Si no, nos toca entrar a modificar de nuevo alguna propiedad de la viga hasta que se cumplan todos los requisitos. ¿Listo, muchachos? Ese sería el resultado de mi diseño. Entonces, si nadie tiene alguna pregunta, vamos a hacer otro ejemplito pequeño. A ver cómo nos va. Voy a iniciar un... de pasada y voy a crear uno nuevo para hoy. Entonces, vamos a ver. Tenemos una viga en voladizo con una carga P en su extremo. Y eso tiene un voladizo de, vamos a decir, 8 metros. Listo. La sección transversal de mi viga esta es mi viguita. Vamos a tener una base de 0.3 metros y vamos a tener una altura total de 0.5. ¿Qué refuerzo va a llevar mi viga? Entonces, esta es una sección transversal acá. No sé. Voy a hacer una sección por acá. Voy a hacer la sección. Listo. ¿Cómo está el refuerzo transversal de esa sección? Entonces vamos a colocarlo de esta forma. En la parte superior vamos a tener 4 barritas en una primera fila y 3 barritas en una segunda fila. Listo. Y en la sección inferior vamos a tener 4 barritas. Ya. ¿Qué refuerzo es ese? Entonces, las barritas circulares hacen referencia a barras de 1 y 1/8 de pulgada. Y las barritas entonces, perdón, estas serían todas negritas. Listo. Y las barritas negras serían de 1 y 1/8 de pulgada. Las que son circulares hacen referencia a las barras de 1 y 1/4 de pulgada. Listo. ¿Qué concreto usamos? Vamos a usar un concreto de 21.1 y un acero de 240 megapascales. En mi sección transversal voy a suponer que esto, bueno, esto llega aquí al eje de mis barras, son 6 centímetros. Y la distancia al centroide de las barras inferiores, aunque no podríamos determinarlo de esta forma, a ver cuánto nos da. Hagámoslo a ver.
Y esta primera distancia también 0.06. Listo. Entonces voy a preguntarles cuál es la carga máxima que puede resistir esa viga en su extremo, sabiendo que en el apoyo tiene este tipo de refuerzo. Bueno, no vamos a complicarnos con esto. Voy a decirles que por aquí está el centroide de las barras y que esta distancia son 0.35, es decir, que mi D, bueno, esta distancia sería 0.41. ¿Listo? Entonces vamos a determinar cuál es el valor de la carga máxima P que yo le puedo aplicar a mi viga para que este refuerzo me cumpla. Entonces, ¿cómo sería mi diagrama de momentos? Mi diagrama de momentos de mi viga sería algo de este estilo. Momento negativo. Donde este valor máximo, esta altura, vale 8p. Ese va a ser mi momento máximo. ¿Cierto? Ese es mi diagrama de momentos. Y el momento es negativo. ¿Qué quiere decir un momento negativo? Entonces, mirando mi viga, aquí está mi empotramiento, y mirando mi viga, si yo tengo un momento negativo, estoy diciendo que la zona de arriba son tracciones y la zona de abajo son compresiones. ¿Sí? ¿Cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, teniendo en cuenta eso, una viga tradicional tiene las tracciones abajo y las compresiones arriba, ¿sí o no? Aquí estamos invertidos. Es decir, que esta viga que estoy diseñando, es una viga a compresión invertida. ¿Sí? Es una viga a compresión invertida. Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería mi altura estructural D para mi viga? Entonces, si no se fijan en dónde está el momento máximo que estoy evaluando, ¿cierto? Si no se fijan dónde están las tracciones y dónde están las compresiones, ustedes dirán, pues listo, mi altura estructural D sería esta. Es decir, 0.44. ¿Sí? Claro, esto funciona si su viga fuera simplemente apoyada y estuviera calculando el momento acá en la mitad, porque es un momento, un diagrama de momentos positivo, es decir, tracciones abajo, compresiones arriba, tradicional, o sea, ¿cierto? Pero aquí en este punto es al revés, fíjese, las tracciones están arriba, entonces esto no les sirve. Entonces, para que lo tengan en cuenta, analicen bien en qué punto les estoy pidiendo el cálculo, se les está pidiendo el cálculo, ¿m? Y qué valor de momento van a tener en ese punto. ¿Ya? Sabiendo eso, voy a decir que mi altura estructural de mi viga la tengo que medir desde la parte inferior hasta el centroide de este refuerzo. Y vemos que es igual a 0.41. Entonces voy a hacer de nuevo por aquí, voy a ver si puedo copiar este dibujo de la viga. No me dejo. Entonces voy a tener de nuevo mi viga con mis refuerzos propuestos. Tienen 4 barritas, ¿cierto? Y ya puedo decir cuál es mi profundidad D. Es lo primero que necesito averiguar. ¿Cuánto vale D? Ahora, ¿cuánto vale D'? D' sería 0.06 metros.
que es la distancia de estas barras a la parte inferior. ¿Listo? ¿Está claro por qué aquí estoy tomando el de hacia arriba, muchachos? De abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿O alguien está enredado con eso? Bueno, entonces, lo primero que voy a verificar es si el diseño cumple o no con los criterios que necesito para que trabaje como una viga con presión. Entonces voy a verificar ρ menos ρ', que se encuentre dentro de los límites permitidos por la norma. Entonces, lo primero que voy a calcular va a ser cuál es mi cuantía máxima. Entonces, esa ya la calculamos en el ejercicio anterior. Es la misma. Fíjese que también la sección es de 30 por 50, ¿cierto? Tiene el mismo concreto, el mismo acero. Entonces mi cuantía máxima no va a cambiar. Va a ser la misma del ejercicio anterior. Sería 0.02382. Dime. Profe, una pregunta. Sí. Digamos que ese de prima, ¿por qué no se toma en la parte de arriba? ¿Por la misma cuestión de que es invertido? Sí, claro. La ¿Qué pasó? Al composición decirte yo que esto está invertido, estoy diciendo que estas barras de arriba están sometidas a tracciones y estas de abajo están sometidas a compresiones. Ok, Sí. listo. Entonces, Listo. ¿qué te dice los principios que vimos en el diseño a flexión? Que es D. Entonces, si tú vas y revisas, te va a decir que D es la ¿Qué son distancia de la fibra a compresión hasta centroide del refuerzo a tracción. ¿Sí? En una viga tradicional, como te dije aquí en la parte derecha, sería esta. Porque el momento es positivo, las tracciones están abajo. Pero como esta viga es un voladizo, las tracciones están por el lado de arriba. Listo. Entonces tu Listo, profe. cobertura D viene de aquí hasta acá. Ahora, si miras en la de compresión, en la presentación de compresión, ¿qué es de prima? Entonces es lo mismo, la distancia de la fibra a compresión hasta el centroide del refuerzo a compresión. Ok. En este caso tu refuerzo a compresión es el de abajo, por eso de prima la tomo como esta distancia. Abajo. Listo. Está bien, muchas gracias. Listo. Entonces es importante que sepan cómo va el diagrama de momentos para saber si tienen tracciones arriba o tracciones abajo. Listo. Entonces determinamos la cuantía máxima igual que en el módulo anterior. ¿Sí? Recuerden que la cuantía máxima solo depende de las calidades de los concretos, del acero, del beta 1 y listo. Eso es todo. Ahora, ¿qué más necesito verificar? Vamos a calcular cuál sería el mínimo de cuantía que debería tener ρ menos ρ'. Entonces, ya vimos la ecuación también ahí en la presentación, que sería 0.85 F'C sobre Fy beta 1 por 600 sobre 600 menos Fy por D' sobre D. Si analizamos esto, nos dice que su cuantía mínima debe ser 0.01549. Entonces ahora vamos a verificar que efectivamente ρ menos ρ' esté entre estos dos límites. ¿Cuánto sería ρ menos ρ'? Entonces, de nuevo, A sub S menos A sub S' sobre B por D. ¿Qué es A sub S en mi viga? Este ¿cuál sería? ¿A sub S o A sub S'? ¿Después de ese prima? Exacto.
A sub S', porque es la que está con presión. Y esta de aquí arriba sería el A sub S normal. Entonces, A sub S. A sub S serían todas estas barras de aquí. 2 barras de 1 1/4 más 5 barras de 1 1/8. ¿Sí? Entonces voy a sacar por aquí de la tabla cuál es el área de esas. Para 1 1/4 son 819 y para la otra 645. 819, 645. Esto es lo que conforma el A sub S. Menos A sub S'. A sub S' son 4 barras de 1 1/8. 645. Sobre. ¿Cuál es el ancho B de la viga? 300 milímetros. ¿Cuál es la altura D? 410. Más 5 por 645 menos 4 por 645 sobre 410. Eso me está dando 0.01856. Efectivamente, puedo decir que esa cuantía asignada cumple los límites de la norma. ¿Listo? Entonces ya sabemos que sí es una viga T, una viga a compresión, perdón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular cuánto valen mis momentos Mn1, Mn2 y mi momento nominal, ¿cierto? Que es básicamente lo que estamos buscando. Entonces el primero y el más fácil sería momento nominal 2. ¿Cuánto valdría el momento nominal 2? Phi por AS' por FY por D menos D'. ¿De dónde saco esta expresión? En el ejercicio anterior, cuando estábamos diseñando la viga, la cuantía de compresión la diseñábamos dividiendo Mn2 entre Phi por Fy por D menos D'. ¿Sí? Aquí simplemente despejé Phi por Mn2. Entonces sería 0.9 por A sub S' es 4 por 645, ¿cierto? Entonces eso en metros sería como 2.58 por 10 a la menos 3 metros cuadrados de acero. Multiplicado por Fy, 240.000 kilopascales. Por D, que sería 0.41 menos D'. ¿Listo? Y de esta forma ya determiné Mn2 como 194.3 kilonewton por metro. Ese es mi momento nominal 2. ¿Listo? Ahora, voy a determinar cuánto valdría mi momento nominal 1. Pues mi momento nominal 1 sería el momento nominal de las barras en tracción con la zona de compresiones, ¿cierto? Sería Phi por A sub S menos A sub S'. ¿Por qué es esta expresión? Entonces, recordemos nuestra viga. Nuestra viga está compuesta de 2 partes. Una parte que está la zona de compresión del concreto con unas barritas de tensión y una segunda que son unas barras de tracción. Entonces mi resultado final es este. Una viga con
con una zona en compresiones, unas barras en tracción y unas barras en compresión arriba y abajo, unas adicionales. ¿Listo? Todo esto de acá abajo es lo que yo llamo A sub S. Esto que yo tengo acá es A sub S', ¿cierto? Entonces, para mi sistema del momento nominal 1, que es este de acá, ¿cuánto valdría esta cantidad de acero? Pues sería A sub S menos A sub S'. ¿Listo? Entonces el momento es el área de acero por Fy por D menos A sobre 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo ver gráficamente esta expresión del momento nominal 1? Voy a dibujar la vista transversal de esta viga, donde voy a tener una fuerza de acero y un bloque equivalente de compresiones del concreto. ¿Cierto? Por aquí va a estar la resultante del concreto. Entonces, recordando lo que habíamos visto en las primeras clases de diseño, vimos que esta profundidad es A y que esta profundidad es D. Entonces, el momento resistente iba a ser cualquiera de las dos fuerzas, concreto o acero, por la distancia entre las dos fuerzas. ¿Sí? Esta distancia vendría siendo A medio si esto es un rectángulo. Entonces, el momento sería C por D menos A medios. O el acero por D menos A medios. De ahí es de donde tengo esta expresión de acá. Sabiendo que F sub S debe ser la cuantía de acero a tracción por F sub Y. Y me da esta expresión para phi mn1. ¿Sí? ¿Están todos claros con eso o hay alguna preguntita? Listo. Entonces, revisando nuestra presentación, nos encontramos con este factor K sub U. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Este K sub U es el mismo de acá, ¿cierto? Si despejamos A de esta expresión, se nos va el beta 1. Voy a dar esto por aquí a la derecha. Porque en esta expresión de aquí de phi mn1, ¿qué nos hace falta? No sabemos cuánto vale A, no sabemos cuál es la profundidad de ese bloque de compresiones. Entonces, revisando la presentación dijimos, KU por D es igual a A sobre beta 1. A va a ser igual a beta 1 por KU por D. ¿Listo? ¿Qué es K sub U? Entonces aquí lo determinamos como Rho menos Rho' por Fy sobre 0.85 F'C por beta 1 por D. Cancelo beta 1 con beta 1 y puedo determinar una expresión para el valor de A. Entonces puedo decir que mi valor A va a venir siendo Rho menos Rho' multiplicado por Fy sobre 0.85 F'C por D, que en este caso mi altura de voy a dejarla como 0.41. Entonces A viene valiendo 0.099 metros. Teniendo en cuenta eso, puedo decir que
Phi mn1 viene siendo 0.9 por a sub s menos a sub s prima. Entonces me da 2283 milímetros al cuadrado. Voy a decir que 2.28 por 10 a la menos 3 por FY por D menos A sobre 2. Y mi phi mn1 vienen siendo 173.64 kilonewton por metro. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cuánto sería el momento máximo que puede tomar mi viga? Serían 173.6 más 194.3. ¿Listo? 173.6 más 194.3. Es decir, máximo podremos resistir 367.9 kilonewton por metro. Ese es el phi mn. Es decir, mi momento último tiene que ser menor a 367.9. ¿Cierto? Ahora, este es el momento máximo en esa sección transversal. Ahora yo pregunto, ¿cuánto vale mi momento último en mi viga empotrada? En términos de la carga P, ¿cuánto valdría? ¿8P? Exacto, 8P. Habíamos dicho que el momento último era 8P. La carga P que yo coloque en esa viga, multiplicada por 8, me da el momento en el apoyo. Y ese momento tiene que ser menor a 367.9. ¿Ya? Entonces, la carga P máxima que yo puedo colocar van a venir siendo 367.9 dividido entre 8 me da 45.9 kilonewton. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Listo? En este caso no estoy considerando el peso propio. Peso propio. ¿Por qué? Porque el peso propio sería una carga adicional, ¿cierto? Entonces yo, digamos, puedo tener una carga P por acá. Y mi peso propio sería una carga distribuida. W. Entonces mi momento máximo de reacción vendría siendo, si esto es L, esta reacción vendría siendo P por L más WL al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Todos hasta ahí conmigo.
Ahora, ¿cuánto sería la carga máxima considerando el peso propio? Peso propio. Entonces, el peso propio va a ser W, que va a ser la sección transversal por 24. ¿Listo? Entonces mi momento último vendría siendo 8 por P más 3.6 por 8 al cuadrado sobre 2. Y esa expresión tiene que ser menor a 367.9. En este caso, mi P máximo sería menos 3.6 por 8 al cuadrado sobre 2. Y todo esto dividido entre 8. Serían 31.5 kilonewton. ¿Listo? Entonces ahí están las dos soluciones. Si tenemos que considerar el peso, si no consideramos el peso propio, sería 45. Si consideramos el peso propio, sería 31. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta del ejercicio de validar cuánto resiste una sección en compresión? No, señor. Bueno, listo. Entonces hasta aquí viene el tema de vigas con refuerzo a compresión. Ya de aquí en adelante nos quedan dos temas nomás para terminar el primer corte. Bueno, para terminar el tema de flexión, que corresponde a vigas T y corresponde a límites de deflexiones. Entonces la próxima clase comenzamos con vigas T. Por favor, vayan practicando porque ya viene la fecha del primer examen, ¿sí? Yo estaba pensando terminar flexión y cortante para hacer el primer examen. Entonces vayan repasando porque flexión es demasiado tema como se han dado cuenta. ¿Listo? En el examen les puedo preguntar desde una longitud de desarrollo hasta un ejercicio como este, que si se dan cuenta es un ejercicio muy fácil, pero necesita que ustedes tengan claros los conceptos de análisis estructural, ¿sí? Donde van a haber momentos máximos, donde hay tracciones, donde hay compresiones. Entonces, para que por favor repasen todo eso, muchachos. Si nadie tiene alguna pregunta, nos vemos el próximo martes. Profe, no sé, pues, no sé si pueda como un taller así estilo parcial, parecido a los puntos del parcial. Sí, recuerden que nosotros tenemos unas notas de talleres, ¿cierto? Entonces, esos talleres deben ser realizados por grupo. Yo creo que este fin de semana les cuadro el taller y se los envío para que ustedes puedan comenzar a estudiar para el examen. Gracias, profe. ¿Sí? Porfa, me recuerdan mañana, el sábado, me recuerdan tempranito con un mensaje por WhatsApp para que no se me olvide. Entonces, espérenme un segundo, no se vayan a ir. Profe, ¿ya se definió al final la fecha del parcial? No me acuerdo. No, creo que todavía no hemos definido fecha del examen. Profe, ¿y la podemos definir ahorita? Espérame, yo creo que la definimos el próximo martes cuando ya les haya entregado el taller. ¿Sí? Vale. Con eso ustedes pueden ver qué tan denso es el taller. Seleccionamos una fecha que no lo queden tan colgados. Y listo. Hoy definimos nuestro examen. Entonces, por favor, muchachos, les acabé de enviar la asistencia ahí al chat del grupo para que no se vayan a ir sin su asistencia, por favor. Y si no hay preguntas, nos vemos ya el próximo martes. ¿Qué les parece?